Echeverry va a ser el encargado de ahora en adelante de decirme, grabe la clase. Listo. Gracias. Usted ya. Ok, entonces vamos al primer punto. Listo. Ah, bueno, de ahí que tiene procedimiento. Tiene procedimiento el primero y el segundo. Listo. O sea, el primer punto y el segundo punto. O sea, lo de las divisiones y lo de las potencias. ¿Listo? Bien. Entonces dice el primer punto lo siguiente. En la nave se presenta una estrategia para dividir realizando la descomposición decimal del dividendo. Ah, ok. Entonces me ponen un ejemplo. Usted la nave la hace como usted requiera, ¿sí? Lo importante es que haga el proceso. Yo la voy a hacer como medio cuadradita. Y me dan como tal una división. 128 dividido 2. Ese es el ejemplo. Ustedes la tienen que hacer con las divisiones que tienen del 1 al 7. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer en esa división? Ah, pues me dicen que coja el dividendo y lo divida en, pues en centenas, decenas y unidades. Entonces, este número 128 yo lo tengo que dividir en centenas, decenas y unidades. ¿Cuántas centenas o cuántas centenas, digamos, tiene ese número? Ah, bueno, entonces según eso, tiene una centena. ¿Y cuánto es una centena? Son 100 unidades, ¿cierto? ¿Sí o no? Si se acuerdan más o menos cuál es la unidad, cuál es la decena y cuál es la centena. ¿Sí? ¿Todos? ¿Parte de Daniel? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿De qué es una unidad, qué es una decena y qué es una centena? No, profe, continúe. Ok. Listo. Entonces me dice que tengo una centena, que es el numerito que está acá. Ah, listo. Entonces ese número lo voy a dividir por 2. Ah, tengo dos decenas. Dos decenas en realidad son 20 unidades. Ah, y ese lo voy a dividir entre 2. Y tengo 8 unidades. Y también lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil. Ah, y entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Ah, pues esa división es mucho más fácil. ¿Cuánto me da, por ejemplo, 100 dividido 2? Ah, pues la mitad de 100 sabemos que es 50. A eso le voy a sumar la mitad de 20. ¿Cuánto es la mitad de 20? Ah, pues 10. Ah, y a eso le voy a sumar la mitad de 8. ¿Y cuánto es la mitad de 8? Ah, pues me dice que 4. Y ya simplemente hago esta suma total. ¿Cuánto me da esa suma total? Ah, me da 64. ¿Listo? Y eso se debe hacer con todas las 7 divisiones que ustedes tienen ahí. Vamos a hacer otro ejemplo. Hacemos procedimiento. Sí, hacen la nave o hacen pues el proceso como lo requieran, pero este es el proceso. Y les dije que el punto 1 y punto 2 tienen proceso. ¿Listo? No voy a repetir qué más tiene proceso. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos la división. Primer punto, profe. No. 321 dividido 3. ¿Bien? Ah, vamos a hacer esta división. Listo. Ah, entonces lo mismo. Cojo el 321 y lo divido en 3 partes. En centenas, decenas y unidades. ¿Cuántas centenas tengo? ¿Quién me quiere decir? 3. Ah, entonces ¿cuántas unidades son 3 centenas? 321. No. 3 centenas. ¿Sí? Ya cogí 3 centenas. 300. Ah, pues 300. 300. Ah, Hoy listo. entendí el número. Voy a hacer otra diferente. Permítanme un momentico. Voy a hacerlo con el 333. Ah, bueno, entonces ese 300 lo voy a dividir por 3. Ah, listo. Ahora, ¿cuántas decenas tengo? 3.
Ay, ¿cuántas unidades son 3 decenas? 30. 30. Ay, también lo voy a dividir entre 3. Ahora, ¿cuántas unidades tengo? Ah, tengo 3 unidades, eso quiere decir que también lo voy a dividir entre 3. Ah, ahora esos 3 números de esas 3 divisiones los voy a sumar. Ah, ¿cuánto me da 300 dividido 3? Ah, pues eso me da 100. ¿Cuánto me da 30 dividido 3? Ah, eso me da 10. ¿Y cuánto me da 3 dividido 3? Eso me da 1. Simplemente hago la suma y eso me da un valor de 111. Can I go to the bathroom, please? ¿Cómo? Vaya, vaya, Perdón, vaya. gracias. Listo. ¿Queda clara esa primera parte? ¿O alguien tiene dudas? Sí, profe, está claro. Listo. Yo asumo que si no me están diciendo nada es porque todo queda claro. ¿Listo? Porque después me van diciendo por allá, no, profe, yo no hice esa página porque no entendí. Miren que yo les doy la oportunidad de que me pregunten. Es más, yo les he dado la oportunidad de que en el transcurso de la semana o de los 15 días que ustedes tienen para realizar las páginas, me pregunten. Si no me preguntan, yo asumo que ustedes entendieron completamente. Entonces no me pueden venir a decir que yo no hice la página porque no entendí. ¿Listo? No es un regaño, es simplemente una aclaración que quiero hacer para que después no me digan que es que el profe no explica o que es que el profe esto. ¿Listo? Miren que les doy la oportunidad de que en clase pregunten o les doy la oportunidad de que en los 15 días que tienen de hacer la página me pregunten. Profe, yo tengo una pregunta sobre Señor, el primer punto. claro, dígame. Profe, es que no me acuerdo. Se lee unidades, decenas, centenas Listo, de perfecto. de Vamos a derecha a ver. izquierda. Sí, vamos a mirarlo. Teníamos el 333. Entonces, de derecha a izquierda, ¿sí? Esta es la unidad. Esta es la decena. Esta es la centena. ¿Listo? Es de derecha a Ah, izquierda. bueno, No lo profe, vayan a gracias. leer de izquierda a derecha, porque les queda malo. Es de derecha a izquierda. ¿Sí? O sea, el número de la derecha es el más pequeño. ¿Bien? ¿Listo? Eh, Ya de ahí sigue unidades de 1000. Y vuelve decenas de 1000, centenas de 1000, unidades de millón, decena de millón, centena de millón, ¿cierto? Y así sucesivamente. profe, Señor. cuando pasa, ahí como se hace el primer punto, ¿cierto? Cuando estamos en unidades se pone igual. Sí, Ah, bueno. supongamos que usted tiene un número que termina en 0. Vamos a poner un 210, ¿cierto? Dividido cualquiera, no sé, 2. ¿Ya? Ah, entonces tiene 2 decenas. Ah, tiene 200 dividido 2, ¿cierto? Una decena. Ah, tiene 10 unidades, entonces dividido 2. Ah, y tiene 0 unidades. 0 dividido 2. ¿Pero cuánto me da 0 dividido 2? ¿Quién iba a responder? 0. Ah, perfecto. Cualquier número, entonces si yo tengo 0 dividido 10, 0 dividido 20, 0 dividido 50, si yo estoy dividiendo el 0 no tiene división, es que el 0 no es nada, ¿sí? O sea, yo no puedo dividir el 0, entonces ¿qué me da 0? ¿Listo? Por Profe, favor, una pero pregunta. Señor. Bueno, revisando los ejercicios, pues no va a ocurrir, pero ¿qué pasaría? O sea, si hacemos el mismo procedimiento, pero en vez de un número bajo, utilizamos, no sé, un 200 o dividido entre 210, ¿cómo se haría? O sea, que sea, por ejemplo, esta división. ah, No, o sea, el 210, Sí. el 200 sea el que está dividiéndolo. 200 dividido. 210 dividido 200, ¿o qué? ¿Cómo así? No entiendo. Sí, así. Ah, bueno, pues digamos que para eso hay otros procedimientos diferentes, ¿sí? Por ahora es para divisiones por una cifra. ¿Listo? Yo no Sí. entendí cómo se hace cuando termina en cero.
Lo mismo. Usted hace la misma división. Ah, tiene 2 centenas, o sea, 200 unidades, ¿cierto? Y lo divido entre 2. ¿Sí? Tengo una decena. Ah, una decena son 10 unidades. ¿Sí? Y tengo 0 unidades. O sea, 0 unidades. Y ese 0 lo voy a dividir igual por 2. Pero es que el 0 dividido por cualquier número siempre me va a dar 0. Entonces, este número de acá al final me va a dar 0. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Listo. Siempre que tengan una división así, o sea, 0 dividido algo, siempre les va a dar 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el 0 yo no lo puedo dividir. Yo no tengo, o sea, el 0 yo no tengo nada. Y si yo no tengo nada, ¿cómo voy a dividir nada? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Listo. Entonces vamos para el segundo punto. Así se hace el del punto 1 al punto 7. ¿Listo? Ok. Vamos para la segunda parte. Resulta que hay unas propiedades de la potenciación muy interesantes. Voy a suponer que tengo un medio. ¿Sí? Listo. Voy a suponer que tengo, no, voy a poner 1/3. Listo. Y yo lo tengo elevado a la 3, supongamos. ¿Bien? Ustedes han visto potenciación, ¿sí o no? En matemáticas. ¿O no lo han visto? Sí, bien. Entonces, resulta que hay una propiedad que si yo tengo elevado una fracción o un número cualquiera, elevado a un número, y ese número a su vez está elevado a otro número, ¿qué pasa con esas dos potencias? En este caso es el 3 y el 2. Se suman. No. En este caso, cuando está elevado a la potencia y se eleva a otra potencia, en ese caso se multiplican. O sea que me queda el mismo número, que es la base, pero multiplico las potencias, o sea que me queda elevado a la 6. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Cuando tiene la rayita del menos a la fracción, ¿significa que resta o cómo así? Significa que el número es negativo. ¿Sí? O sea que sería -2 y -3. No. Pues -1 y Menos 2 -3. tercios. O sea, esto es un solo número. Yo no puedo dividir esos dos, o sea, tengo menos 2 tercios. ¿Sí? Tengo esta O sea fracción. que, no, pero en el ejemplo que usted está haciendo, por ejemplo, ahí se hace la operación, ¿cierto? Se divide 1 entre 3, ¿cierto? Y ¿Sí? bueno, elevado a la 6 y el número queda negativo. Depende de la potencia. ¿Sí? Porque el número, pues digamos, si usted lo va a dejar así representado, quedaría negativo. ¿Sí? O sea, si usted no va a hacer digamos, no va a dar el resultado. ¿Sí? Espere. Si usted no va a dar el resultado total, el número acá queda negativo. ¿Sí? O sea, queda negativo elevado a la 6. Si usted ya hace digamos, la potencia, es decir, usted sabe que cuando tiene algún número elevado a la potencia es porque lo va a multiplicar ese número de veces. Es como si tuviera -1/3 por -1/3 por -1/3 por -1, esto es un por -1/3 por -1/3 por -1/3. ¿Sí? O sea, cuando usted ya va a resolver la potencia. ¿Bien? En ese caso, sí ya tengo que mirar qué signo es el que me queda. Bien. Pero hay una propiedad de la potencia que me dice que si yo tengo un número negativo, voy a poner el mismo -1/3. Si la potencia es par, perdón, es decir, un 2 o 4 o 6 o 8, ¿sí? Si la potencia es par, el resultado de eso me va a dar positivo, ¿sí?
Pero si la potencia es impar, es decir, elevado a la 1, a la 3, a la 5, a la 7, a la 9, etcétera, el resultado me va a dar negativo. ¿Listo? Profe, yo tengo otra pregunta y ya. Señor, cuénteme. Cuando tenemos dos fracciones multiplicándose, o sea, se puede hacer, por ejemplo, Se hace primero la multiplicación de las fracciones y después ya ese es el proceso de la potencia. pero por ejemplo, si tenemos, no, pero es que no me queda ejemplo hacer. Por ejemplo, tenemos dos fracciones, entonces o sea, digamos que la primera es 5 Vamos a sobre poner, 3. listo, 2/5 y 5 sobre 3, listo. Ya. Entonces, por ejemplo, se divide 2 sobre 5 y también se No, divide 5 sobre 3 y luego se multiplican los dos no, números. usted puede hacer el proceso multiplicación de fracciones. Imposible que no se acuerde de multiplicar fracciones. Se divide ¿cómo se dice? ¿Quién sabe Numerador multiplicar con fracciones? denominador. Exactamente. Numerador La con denominador. multiplicación de fracciones es numerador por numerador sobre denominador por denominador. Así se multiplican las fracciones. Ah, Pero ahí entonces cuando, este resultado me da 10/15. pero ahí cuando tienen el mismo denominador, En la multiplicación no importa que tengan el mismo o diferente denominador. Eso es para la suma. En la suma, si ya usted mira si son homogéneas o son heterogéneas. Pero en la multiplicación, usted no le importa. Usted simplemente multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenga 1/3 por 4/3. Ah, no me va a importar. Simplemente 1 por 4 sobre 3 por 3. Ah, eso me da 4/9. ¿Sí o no? sí, ¿Sí? ¿Queda claro? sí, ¿Sí? ¿Seguro? sí. Bien. Entonces entendía la primera regla de la potenciación que vimos, ¿sí? Entonces, si yo tengo, vuelvo y la repito, si yo tengo un número elevado a algo y a su vez eso está elevado a otro número, entonces yo dejo la misma base, ¿sí? Recuerden que la base es el número que estamos elevando a algo, ¿cierto? Y multiplico las dos potencias, 2 por 3, 6, ¿sí? Ahora, si teníamos entonces 1/3 por 4/3, que era el que teníamos, si yo tengo una multiplicación y esa está elevada a algo, pues simplemente hago la multiplicación de adentro, ¿sí? Que en este caso me da 4/9, y la elevo a la misma potencia. La potencia no cambia. ¿Listo? Esa es otra de las reglas. ¿Bien? ¿Sí? Ok. ¿Qué otra regla hay? Ah, listo. Si yo tengo dos números, supongamos 1/5 elevado a algo, voy a poner un 8, y a su vez lo multiplico por ese mismo número elevado a otra potencia, ¿qué pasa ahí? Ah, pues sencillamente, Se multiplica una vez. no, dejo la misma base. La base no cambia. Lo que hago con las potencias es sumarlas. Ahí sí sumo las potencias. 8 más 5. Ah, entonces esto me queda 1/5 elevado a la 13. ¿Es claro? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Profe, ¿por qué aparece operación y potencia? O sea, profe, es que no entiendo por qué aparece operación y potencia. O sea, Abajo, dos cuadros. al lado izquierdo está la operación que debo de hacer. Al lado derecho, que donde dice potencia, es el resultado total. O sea, usted tiene que hacer el procedimiento para llegar a uno de los resultados que tiene el lado derecho. O sea, a partir del lado izquierdo, que es la operación que tenemos,
Usted, por ejemplo, en el primer punto, vamos a decir, el punto 8, tiene menos 2/3 elevado a la 2 y a la su vez elevado a la 3. Usted hace todo el proceso para llegar a uno de los resultados del lado derecho. ¿Bien? No van a decir Sí, cuál profe. es. ¿Listo? Sí, ya saben. Bien. Otra de las reglas dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo 1/5 elevado a la 8 por 1/5 elevado a la 3. Y a su vez, eso está elevado a la 5. Pues entonces, ¿qué tengo adentro? Adentro tengo una operación que yo puedo simplificar. Yo puedo decir que eso es 1/5 y sumo las potencias de adentro, 8 más 3, ¿cierto? Y a su vez, eso está elevado a la 5. O sea que esto me queda como 1/5 elevado a la 11 y a su vez elevado a la 5. Pero es que acá también puedo hacer otra operación más, ¿cierto? Yo sé que eso va a ser igual a 1/5 elevado a la 11 por 5. Acuérdense que ahí yo multiplico las potencias, ¿cierto? O sea que eso me da 1/5 elevado a la 55. Bien. Ahora, otra cosa importante. ¿Qué pasa cuando yo tengo una potencia elevada, un número elevado, un número racional, ¿sí? O una fracción elevado a un número cualquiera? Vamos a poner el 3. En este caso yo también lo puedo escribir como el numerador elevado a ese número sobre el denominador elevado a esa misma potencia. ¿Bien? O sea, este 1/5 elevado a la 3 yo lo puedo escribir como 1 a la 3 sobre 5 a la 3. ¿Listo? ¿Preguntas? Yo no entendí, por ejemplo, tengo dos fracciones que se están multiplicando, pero la primera está elevada a un número y la segunda a otro. Ahí se hace la multiplicación y cómo así. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, mira el libro, el punto 11. Sí, Ahí cómo se haría. yo les dije acá, se lo hicimos acá. Yo tengo este número así, tengo una base igual. Ya habíamos dicho que los números con base igual, yo pongo la misma base y sumo, cuando se están multiplicando esos dos números, yo sumo las potencias. Miren que la base es igual. Pasa lo mismo en el punto 11. Entonces cojo y sumo las potencias. ¿Sí? Entonces eso me da 1/5 elevado a la 11. Pero es que ese número a su vez está elevado a otra potencia. Cuando yo tengo un número elevado a una potencia y a su vez elevado a otra potencia, esas potencias se multiplican, que fue la primera propiedad que vimos. ¿Sí? Ahí me quedó un 1 sobre 5 sobre, o sea, la Elevado a potencia. la 11, que es la suma de las potencias internas. Pero es que a su vez eso está elevado a la 5. Entonces se multiplica 11 por 5. Se multiplica 11 por 5, que es Y lo que ahí, tengo. O sea que eso me da en total 1/5 elevado a Profe, la la 2 tiene 55. procedimiento. Sí, deben de hacer el proceso de cómo llegan a la potencia final. 1/5 elevado a 55. Sí. ¿Cuánto es 11 por 5? Sí, Tengo una pregunta. Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que ya estamos, o sea, cómo sabemos cuál es el resultado? Ya Al voy lado para allá. aparece la potencia, pero Ya voy para allá. Sino que esa era la que estaba explicando. Bueno, entonces llegamos a esto, ¿cierto? Yo siempre tengo que llegar al número racional o al número fraccionario elevado a una potencia, ¿sí? Entonces, cojo el numerador y lo elevo a esa potencia y lo divido entre el denominador elevado a esa potencia, ¿sí? Ahora sí, entonces, ¿cuánto es 1 elevado a la 3? Es lo mismo que decir 1
por 1 por 1. ¿Cuánto me da eso? 1. Ah, eso me da 1. Ah, y abajo, ¿qué tengo? Tengo 5 elevado a la 3. ¿Y cuánto es eso? 5 por 5 por 5. O sea que eso en total me da 1 sobre 125. Ya, ese es el resultado final. Profe, y Sí. eso mismo se hace con la que era ahorita sobre a 55, ¿o Sí, no? pero pues ahí no les va a dar números tan grandes. ¿Listo? Igual, si el número le da muy grande, pues hágalo en una calculadora. 2 elevado, por ejemplo, a la 20. Eso es 2 por 2 por 2. Bueno, yo no les voy a decir que me escriban todo eso, ¿sí? Pero sí que me den el resultado final. ¿Sí? Lo pueden hacer en la calculadora, yo no tengo problema con eso, porque pues sé que eso es algo muy largo. ¿Bien? Sí, en esa calculadora o en Google pueden conseguir, ustedes ponen calculadora científica y listo. Listo. Y el tercer punto, que es el que más me interesa, tiene que ver con la razón. ¿Sí? Resulta que existe una relación entre algo, digamos, vamos a suponer lo siguiente. Voy a poner de ejemplo a Saúl, perdón, Saúl. ¿Listo? Voy a suponer que Saúl tiene 1000 pesos en este caso. ¿Bien? Yo sé que tiene más, pero voy a suponer que tiene 1000 pesos. Y voy a suponer que Daniel tiene 5000. Está más caleto. ¿Sí? Resulta que yo puedo sacar cuánto más tiene Daniel que Saúl. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo obtengo esa razón? Ah, yo siempre tengo que coger el que tiene más, que en este caso es Daniel, ¿sí? Y lo voy a dividir entre el que tiene menos, que es Saúl. O sea que yo voy a dividir 5000 entre 1000. Y eso me da un total de 5. O sea que Daniel tiene 5 veces más que Saúl. ¿Sí o no? Eso es claro. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque el siguiente punto me dice que hay 7 tipos de pez. Está el pez sierra, el pez payaso, el pez martillo, el pez globo, el pez espada, el pez ángel y el caballo de mar, que no es un pez, pero pues hace parte de ese hábitat de los océanos. ¿Sí? Resulta que nos dice, completa los valores que hacen falta. Ustedes tienen unos recuadritos ahí arriba de cada uno de las especies, ¿sí? Y nos dice, completa los valores que hacen falta en el gráfico anterior desarrollando las preguntas 12 a 15. ¿Sí? La primera dice, ¿cuántos peces martillo y peces globo hay respectivamente? Si se sabe que la razón entre estas dos especies es 3. Ah, pues entonces, como yo para saber cuál es la razón, o sea, la razón es este resultado final, ¿bien? O sea, en este caso decir que Daniel tiene 5 veces más que Saúl es la razón entre Daniel y Saúl, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es mirar de las 3 cantidades que me dan ahí, que es 12 y 4, 21 y 3, 12 y 6, ¿cuál de esas 3 divisiones me da 3? ¿Sí? No vayan a decir cuál es, que yo me imagino que ya saben cuál es, ¿sí? Pero entonces simplemente hacen esas 3 divisiones y la que dé 3, esa es la correcta, ¿sí? Ese es el primer punto, el punto 12. Eso no tiene procedimiento, ¿listo? Bueno, punto 13. Me dicen, ¿cuál es la media de la razón entre los peces ángel y los peces payaso? Ah, bueno, pero es que los peces ángel y los peces payasos yo sí lo tengo, ¿cierto? Yo tengo que el pez ángel
tiene 15 y el payaso tiene 5, ¿cierto? Ah, entonces yo tengo que hacer el procedimiento que hicimos con Daniel y Saúl, mirar cuál es el mayor y cuál es el menor y hacer la división entre ellos para poder saber cuál es la relación o cuál es la razón, ¿sí? Ustedes hacen esa división y eso les va a dar un resultado, que ese va a ser la razón del punto 3. Profe, esa tercera tiene procedimiento. No, ya les dije que no. ¿Bien? ¿Listo? Ah, el punto 14. Dice, si la razón entre los peces espada y los peces sierra, ¿sí?, es de 3 medios, entonces, ¿cuántos peces sierra hay? Ah, entonces resulta que si yo tengo, por ejemplo, acordémonos que la razón es el número mayor dividido el menor, y eso me da la razón, que en este caso me dicen que es 3 medios, ¿cierto? Ah, entonces si yo tengo el valor del pez espada que me dice ahí en el libro que es 30, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer para obtener el pez sierra, ¿sí?, o cuántos peces sierra hay, es simplemente hacer la división entre 30 y dividirlo por 3 medios, ¿bien? O lo voy a poner así mejor. 30 dividido 3 medios, ¿bien? ¿Ustedes alguna vez han utilizado la regla de la oreja? ¿No? Me parece que sí con la pre de Luis. Listo. Entonces, voy a suponer que 30 yo tengo un denominador 1, ¿sí? Acuérdense que cuando yo tengo un número con denominador 1 es el mismo número. ¿Listo? Y lo estoy dividiendo entre 3 medios. Ahí yo aplico la regla de la oreja, que es el primer número con el último, y eso me va a dar el numerador, y el segundo con el tercero, y eso me va a dar el denominador. ¿Listo? Ustedes hacen ese proceso y ahí les van a dar el número que va en el punto 14. ¿Listo? Entonces 30 por 2 me va a dar el numerador y 1 por 3 me va a dar el denominador. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Señor. Espere, ya que me perdí. Tenemos que el pez espada es 30, ¿cierto? Sí. Y no tenemos el del pez sierra. Pero Entonces tenemos la razón entre los dos, que es 3 medios, porque me lo está dando el punto, me lo está dando el Bueno, ejercicio. pero entonces se divide 30 dividido La 3 razón que es 3 medios. medios. Ajá. Que es lo que estamos haciendo acá, que es lo que estoy haciendo acá en este punto. Por ahí porque le puso Porque denominador. 30 dividido 1, ¿cuánto es? 30. Es el mismo 30. Entonces yo puedo ponerle a un número el denominador 1 para que sea el mismo número. O sea, si yo escribo 30 solo o escribo 30 sobre 1, es el mismo 30. Ah, bueno. ¿Listo? Bien. Y el último punto me pregunta, ¿la razón entre los peces espada y los peces ángel es proporcional a cuál razón? Ah, entonces yo tengo que mirar cuánto es la razón del pez martillo y el caballo de mar, cuánto es la razón del pez sierra y el pez globo, o cuánto es la razón del pez payaso y el caballo de mar, ¿sí? Y así saber cuál es igual a la razón entre el pez espada y el pez ángel. Entonces tengo que sacar primero la razón entre el pez espada, solo voy a poner el nombre, espada y ángel, ¿cierto? Mirar cuál es la razón entre ellos, ¿cierto? Y sacar la razón de los otros 3 que tengo ahí como respuesta y mirar cuál es igual a esta. La que sea igual a esta, esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Se va a terminar la llamada. No, qué pereza, profe. Bueno, chao. Sigue izada de bandera a las 10. Chao. Chicos, nos Profe. vemos Pero, la otra semana. Chao. Muy buenas Chao, noches. profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Nos vemos el lunes. Adiós. Bye, 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 bye. Ok. Chao, profe.